conocen, soy la directora de Cultura y Turismo de la Gobernación y bueno, pues el día de hoy vamos a tener una actividad. Como bien saben, nosotros tenemos una convenio con la Fundación del Banco Central de Bolivia Cultural y bueno, ahora tenemos este taller que estamos haciendo con la CCP, que es una instancia también de la Fundación que trabaja en la ciudad de Santa Cruz. Y bueno, con ellos vamos a tener, estamos ahorita con un taller de fotografía y ahora el taller de curaduría y museografía, que es lo que hemos pedido también, porque es importante tener esos conocimientos, sobre todo para las personas que están vinculadas a centros culturales, ¿no es cierto? Entonces, el día de hoy vamos a tener ese taller para que todos ustedes puedan empaparse un poquito más de conocimiento. Quien nos va a impartir la curaduría es una persona con mucha trayectoria, entonces también es parte del CCP. Y bueno, ella ya antes había impartido un taller para nosotros internamente, y bueno, ahora hemos pedido que también lo hagamos y sea público, de carácter público. Entonces, muchas gracias, les voy a dejar en buenas manos. Yo mismo voy a ser parte de quienes vamos a aprender con ella, así que bienvenidos y bueno, pues les vamos a pedir también que nos dejen sus datos para que posteriormente nos sigamos invitando a otras actividades que tengamos aquí en la Casa Departamental de las Culturas. Y bueno, les dejo en buenas manos, ella es una persona con mucho conocimiento en eso, por eso también el CCP ha confiado en ella para que nos dicte este taller. Muchas gracias, bueno, entonces estamos a disposición de... Gracias por haber venido. Mi nombre es Andrea Hinojosa y como les indicaba, yo soy curadora del Centro de Cultura Plurinacional. He trabajado también en el Museo Nacional de Arte y bueno, en otros lugares, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una introducción y más o menos les voy a mostrar algunos proyectos que venimos haciendo nosotros como CCP para que bueno, vayan viendo cómo vamos trabajando, cómo se va trabajando el tema de la curaduría y la museografía y ver qué preguntas pueden tener dependiendo de cada una de esas áreas. ¿Ya? Bueno, justamente estoy vestida así porque estamos en este momento montando una exposición que vamos a inaugurar mañana en una de las salas, que es justamente la de acá. Es una exposición que se llama Los Guarazuay, Crónica de sus últimos días, basada en una investigación de Jürgen Fieste. ¿Ya? Ya les voy a hablar de esto. ¿Qué es la curaduría? La curaduría es una práctica especializada en la organización y gestión de exposiciones de arte. Esto es lo que son los términos que nosotros vamos a encontrar en todos los libros, cuando busquemos. No, todo eso van a ver que cada una de las diapositivas está acompañada de una de las muestras que nosotros hemos venido trabajando. El CCP una vez al año tiene lo que llama una producción propia, que es una muestra que nosotros creamos en el 100%. Ya, el resto del año nosotros trabajamos con distintos artistas, de los cuales vamos recibiendo sus trabajos y vamos viendo con ellos cómo van a ser las exposiciones, cómo vamos a armar, qué cosas quieren mostrar, qué entra y qué no entra. Ya, en esta oportunidad estas son fotografías de nuestras producciones. Esa de ahí, por ejemplo, es una de 2019 que se declara el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, donde hicimos una muestra en dos salas, una que tenía toda la información con todos los textos y esta otra que era una sala más sensorial, ¿no? ¿Qué cosas se buscaban desde la curaduría? Uno es hacer un énfasis en que en Santa Cruz tenemos 5 naciones. De las 36, solo 5 hay en Santa Cruz, reconocidas en la Constitución Política del Estado. De esas 5, una está en constante peligro de desaparecer, que es justamente la nación Guarazuay. Entonces, en esa sala lo que hicimos es recopilar cantos de cada una de esas naciones, que son la guaraní, la guarayo, la lloreo, la chiquitano y la guarazué,
y como la Guarazú ya había declarado distinta su lengua, simplemente se escuchaban los latidos de un corazón que se iba desvaneciendo poco a poco, ¿no? Son distintos elementos que podemos utilizar para tratar de transmitir un mensaje a nuestro público. La curaduría es un proceso que implica investigación de temas y artistas, selecciona las obras, gestiona el espacio y ve el tema del financiamiento, ¿no? Bueno, como curadores, nosotros tenemos que ver todo el tema, como les decía, de las obras. Cuando viene un artista, normalmente los artistas quieren exponer todo lo que han hecho, ¿no? Te muestran, te traen así, yo tengo 50, 60 cuadros y quiero que todo ello. Ahí es nuestro trabajo determinar qué cosas sería la mejor representación del artista y qué tipo de guión nosotros queremos armar, qué queremos mostrar de este artista o qué quiere mostrar el artista del mismo. Y en base a eso tenemos que ir decidiendo con él qué obras van a entrar y qué obras no, y cómo vamos a ir disponiendo de estas obras en el espacio. Podemos tener exposiciones históricas que vean con la línea del tiempo, podemos determinar que sean por los estilos y las épocas que tiene cada uno de los artistas, podemos ver también el tema de técnicas, podemos ver el tema, ¿no? Hay distintas formas, dependiendo qué es lo que nosotros queremos, cómo queremos hacer un énfasis, o las obras de los artistas, cómo hablan mejor con el público. Ya en ese caso de la fotografía que tenemos ahí arriba, era otra exposición que se llamaba Santa Cruz Bumbi, que hicimos una intervención con arte urbano, con graffiti. Y lo que hicimos fue una intervención en la sala, donde construimos una cantidad de muros falsos que volaban una ciudad, porque esa es la sensación, ese era el mensaje que queríamos tener. Y traímos grafiteros del Plan 3000 y la Villa 1 de Mayo para que ellos cuenten su historia a través del graffiti en la sala. ¿Ya? Entonces es una forma, por ejemplo, que tenemos de cómo vamos a usar nuestros espacios, cómo vamos a gestionar los espacios. En gestión de espacios también, si yo soy un curador independiente, tengo que ir a los distintos centros culturales, galerías de arte, hablar con la gente, que es parte de la gestión, ¿no? Y tratar de conseguir un espacio para mi artista. Y lo más complicado siempre es el financiamiento. Cuando veamos exposiciones internacionales, vamos a ver que se mandan muchos miles de dólares en muchas de las muestras, y a veces siempre quedamos un poco pequeñitos nosotros. Yo siempre digo, la única forma, a pesar de que yo trabajo para el Banco Central, que se supone es una de las entidades que más recursos económicos puede tener para hacer exposiciones, siempre tenemos que resolver las cosas con el tema de la creatividad. Con lo que tenemos en el mismo centro, cómo lo podemos usar, cómo lo podemos utilizar y cómo podemos cortar este tema de financiamiento para que las exposiciones no nos cuesten mucho dinero. Ya son algo muy caro, no todos los artistas venden una gran cantidad de obras, y hay artistas que abrimos la muestra y casi todo está vendido, pero hay otros artistas que no. Entonces, ahí es donde hay que ver muy bien el tema, cómo vamos a ir manejando este tema financiero, cómo vamos a hacer un montaje interesante para que la gente se atraiga a esto sin gastar muchos recursos económicos. Armamos los discursos, diseña y abre los espacios de reflexión y cuestionamiento. Aquí están los temas que nosotros queremos armar. ¿Qué es un discurso? Por ejemplo, armamos el discurso en esta exposición que ustedes van a poder ver a partir de mañana acá en la sala de arriba. Nosotros, ¿qué queremos poner con esta muestra sobre la mesa? Queremos plantear a todo el país que hay una de nuestras naciones que está desapareciendo y que nadie hace caso, a pesar de que está reconocida en la Constitución. Queremos que se genere un debate en torno a eso, porque nuestra función como centro cultural puede llegar hasta ahí, hasta poner en la discusión un tema que nosotros vemos importante. Nosotros no vamos a ir a darles ítems de profesores, no vamos a ir a darles agua potable, no les vamos a dar tierra, no vamos a devolver su territorio, no podemos hacer eso. Pero sí podemos hacer que
que tanto los políticos y la sociedad discutan en torno a este tema. Por ejemplo, en esta exposición que se ha trabajado con los mismos guarazúes, se ha invitado a distintas autoridades y gracias a que ha empezado a haber un revuelo en Santa Cruz de los guarazúes, ha conseguido el primer ítem de profesor, ¿no? Ahí está cómo estamos yendo, porque en el discurso que estamos mostrando, que se basa en la investigación, es como ellos determinan su autoexterminación por la excesiva explotación del blanco, del brasileño y de los chiquitados. Entonces ahí tenemos los puntos fuertes, ¿no? Acá tenemos otra muestra, esta que ha estado acá el año pasado, no sé si la han visto, Lorgio y los Anillos, que era un homenaje a Lorgio Vaca, donde se reunió por primera vez la fotografía de todos los murales que le había hecho en Santa Cruz, y fue para él mismo algo impactante ver la cantidad de trabajo que le había dispuesto en la ciudad. Y lo hicimos sobre un mapa gigante, usando la inspiración del Google Maps con los puntitos para ver dónde está ubicado, y los murales estaban flotantes en cada uno de los espacios, ¿no? Aparte de eso, tenía una línea de tiempo para comparar los momentos políticos. Lorgio es un artista altamente político, para comparar esos momentos políticos con la elaboración de sus murales, ¿no? La de ahí que tenemos es una que se ha dedicado igual a la nación Huenayec, donde simplemente se quería mostrar parte de la historia que ellos tienen, ¿no? No había ninguna denuncia, no es una nación que esté en peligro, sino se quería mostrar su historia, de qué viven, ¿no? Y todo eso. Entonces se les puso una muestra. El curador trabaja en colaboración con los artistas. Igual ahí vemos dos tipos de curadores. Hay un curador que vaya a decir al artista, son tus obras, yo voy a hacer todo esto, y el artista no se mete. Se le cede todo el trabajo y confianza al curador. Y hay otro curador que trabaja de manera conjunta con el artista. Eso ya depende de cada uno de ustedes, de cuál línea quieren tomar. No hace trabajo, bueno, como les decía, toda la gestión con las galerías, museos y centros culturales para dar vida a las exposiciones y programas de arte. En mi caso, por ejemplo, yo que trabajo de manera constante en un centro cultural, una de mis tareas es siempre encargarme de que todas nuestras salas tengan exposiciones, de que nuestro programa de arte esté bien armado, de que sea diverso, de que sea inclusivo, de que tengamos una variedad de cosas de manera constante. O sea, no puedes ver una exposición sola, tienes que ver por lo menos el conjunto anual para ir viendo cuál es tu meta quinquenal, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto también va muy ligado con las políticas que puede tener cada dirección. A nuestra dirección siempre nos resalta, ¿no?, que tenemos que trabajar con provincia, con ciudad y con otros departamentos. Entonces ahí es donde siempre hay que ir logrando un equilibrio. Se ve dependiendo de la producción de cada artista, el tamaño de cada sala que nosotros le vamos a dar. Tenemos salas más pequeñitas para artistas emergentes que no han hecho mucha obra. Y ahí vamos disponiendo, ¿no?, dándole esa vida a nuestro espacio y también dándole la vida a las exposiciones, que es esto cuando ustedes como público entran, que les llame la atención, que se conecten, que lo entiendan, que encuentren esas como pistas que va dejando el curador para que ustedes vayan armando todo el discurso de la exposición. Ahí está, debe armar los discursos coherentes y significativos que conecten las obras y las presenten en un contexto más amplio, ¿no? Esa es la conexión. El curador siempre se lo llama también puente entre el público y las obras de arte. Entonces es en base a ese discurso que le va armando en la sala, y el discurso se arma, cada sala tiene una disposición y una forma de ingreso. Ustedes van a ver a las salas, el público siempre ingresa de la misma manera. Cada sala tiene, a veces entran por la derecha, a veces entran por la izquierda. Ya los que son dueños de las galerías o de los centros culturales son los que nos ayudan con esa parte, y en base a esa forma en que el público de manera natural se mueve, tú tienes que ir armando un discurso para poder generar ese puente. Y toda exposición siempre va a estar acompañada de lo que llamamos un texto curatorial. Y el texto
curatorial te va a hacer un pequeño resumen de lo que tú vas a ver en esa muestra, ¿no? Y te va a dar un poco de contexto, ya sea de un artista o del grupo de artistas o de, no sé, en este caso naciones indígenas, digamos, que vas a ver. Todas las primeras pistas van a estar en ese texto curatorial. Por eso yo siempre les encargo a los chicos del colegio que entran filmando todo, ¿no? Nadie presta atención, todo lo filman, sacan fotos, te graban. Saquen foto al texto y con ese texto van a hacer su tarea, porque siempre tienen que hacer tarea. Después de la grabación nadie le escucha, todo lo hago. Siguiente. Es el que genera los puentes, ¿ves? Entre el artista y el público. Bueno, en un museo grande, en un centro cultural grande, hay distintos especialistas. El curador nace con la idea de que es el que curaba las obras, como su nombre lo dice, era el curador de las obras de arte, el que arreglaba las obras que se arruinaban. Posteriormente en el tiempo, los roles se dividen entre el curador, el que cura las exposiciones, o sea, el que determina cuál es el discurso, cómo se llama la exposición que se exponer, y aparece la figura del conservador y restaurador, que es el que actualmente se ocupa de restaurar las obras de arte. Y para acompañar al curador, porque el curador tiene un trabajo más de investigación, digamos, y de escritorio, siempre tiene un museógrafo. Pues yo le digo al curador, yo en esto quiero, no sé, que la gente sienta como estamos, a ver, con voces, que identifique cuáles son nuestras 5 naciones en Santa Cruz, que vea el tema de los idiomas, que haga esto, quiero intervención de unos artistas, quiero elementos con los que la gente también puede interactuar. Vamos a tener estas y estas obras, y el museógrafo o museógrafa me va a ir ayudando a determinar en qué espacios y cómo vamos a ir montando todo. Y entonces tenemos un equipo de 3 personas mínimamente que debería trabajar en cada una de las muestras, porque nuestro conservador restaurador nos va a ayudar a que el ambiente sea adecuado con la conservación preventiva para que ninguna de nuestras obras sufra ningún tipo de daño, ¿ya? No tengamos humedad, no tengamos luz excesiva, tenga una buena distancia, que el público no esté tocando la obra, estén bien aseguradas en las paredes, tengan vitrinas si son obras muy pequeñitas en pedestales, ¿no? Y bueno, tenga seguridad, sea una sala cerrada que se le puede charlar. Todos esos elementos de seguridad de la obra y de control ambiental los va a ver nuestro conservador, ¿no? Y en caso de que haya una obra dañada, pasa a su taller para que él la restaure y esta vuelva a la exposición. De ahí viene el curador, que es el que arma la muestra, y el museógrafo, que es el que ya va a la sala misma a hacer todo el trabajo más práctico. En Bolivia, en la mayoría de los lugares, uno es todo. El único puesto que no podemos reemplazar en su totalidad es el del conservador, porque esta es una especialidad que se está yendo más al área de la ciencia que de las artes, y se ha separado cada vez más. Entonces, un curador lo mínimo que tiene que saber es lo que llamamos elementos de conservación preventiva, qué cantidad de luz vamos a dar en cada una de estas obras, si hay mucha humedad en la sala, que todo esté bien asegurado, cómo vamos a evitar que el público la dañe, que sea un espacio seguro. Esos elementos nosotros los tenemos que ver, ¿no? Que todo el ambiente esté en buen estado, que no tenga goteras o una cosa así, o una chorrera de grasa, que nos va a pasar en el museo, en la última exposición. ¿Ya? Y bueno, y hacemos el trabajo de curaduría y el de museografía en muchos de los casos, porque no podemos darnos el lujo de tener los 3 sistemas separados. Entonces, en la parte de museografía, ¿qué tiene que hacer el museógrafo? Diseña y organiza el espacio, ¿no? Hay que tratar de salir un poco de esa figura de solo tener los cuadros en las paredes, porque ahora la gente no la sorprendes con nada, y ahí es donde el trabajo del museógrafo cada vez se vuelve más complejo. Tú tienes que tener la capacidad de seguir sorprendiendo al público con todas las cosas que ven en las redes sociales, en internet y todas las cosas, de
tener la capacidad de seguir haciendo nuevas propuestas. Entonces, si nos quedamos siempre de las paredes, vamos a estar en algo un poco monótono y aburrido. Hay que usar mucho la tecnología, que es uno de nuestros mejores aliados, que nos ayuda a generar cosas interactivas con nuestro público. Siguiente. Tienes que crear la experiencia que decimos del visitante. Miren, por ejemplo, esta muestra es una muestra dedicada a Marcelo Callao, que es uno de los escultores más importantes de Santa Cruz, que se ha vuelto uno de los escultores más importantes de Bolivia en la historia del arte boliviano. Ustedes pueden ver que hay un camino de madera y todo está lleno de arena. ¿Por qué usamos ese elemento museográfico de arena? Uno, porque las lomas de arena de Santa Cruz eran uno de los lugares que más le gustaban a Marcelo. A él le gustaba ir mucho ahí para inspirarse, para ver, le parecía fascinante cómo el viento iba formando estas lomas. Entonces, lo que hace la curadora es agarrar ese elemento, colocarlo, porque en temas de color dialoga bien con las obras de madera, no compite con ellas, y al poner este camino de madera, evita que el público se acerque a tocar las obras, porque solo podemos ir por el camino de madera. ¿Entienden? Ese es un elemento museográfico que nos ayuda en la conservación. O sea, todos igual trabajaríamos juntos si fuéramos 3 personas, ¿no? Y ahí viene el conservador y me dice, si tú en esa sala vas a poner aire acondicionado, que estás en Santa Cruz, el aire va a levantar la arena se va a subir a la obra y te va a lijar lentamente la obra. Entonces, esto es algo que yo nunca les digo en Santa Cruz, porque la gente roba la arena todo el tiempo. Es una arena especialmente servida, de los granos más grandes, que ya no se levantarían con el tema del aire. Y eso que en esa sala no ponemos el aire, porque el cambio de temperaturas constante dañaría nuestras obras de madera, habría que se empiezan a fisurar, a romper y todo eso, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tienen un ejemplo de trabajos puntuales de las 3 áreas. Bueno, hay trabajos que son los que nosotros vamos haciendo en el centro, y es, bueno, que en realidad todo está a cargo de mi persona, que es la que tengo que ver todo eso, con excepción de la última sala que han visto, que la curadora es Cecilia Bayá, que es una sala, es la única sala permanente que tenemos en el centro, que está ya hace más de 10 años. Ahí, en base a un convenio que hacemos con la familia para poder tener las obras como dato en nuestro centro. Bueno, así muy rápidamente son algunos de los ejemplos. Como les decía, siempre tratamos, nuestro lema en el CCP vive la experiencia, siempre tratamos de que el visitante tenga una experiencia diferente. Tratamos de sorprender de alguna manera, y lo más importante en el programa curatorial es tratamos de incentivar a los artistas que cuando hagan su propuesta, nosotros nos hacen la propuesta de cómo quieren la muestra, traten de salir de esos esquemas de colocar sus obras en las paredes y empiecen a trabajar en el espacio como un espacio de varias dimensiones. Les doy otro ejemplo. Hemos hecho un concurso en la bóveda. Nosotros antes éramos un banco y tenemos una bóveda que la usamos ahora para obras de arte, y el concurso consistía en qué podías presentar en la bóveda que respete el espacio de bóveda, o sea, que juegue con ese mismo espacio de bóveda. Y nos han llegado de muchas partes del país distintas propuestas. Y varios decían, yo voy a hacer un confesionario, otros decían, yo voy a instalar unas luces y voy a hacer no sé qué. Y bueno, nos llegaron muchas propuestas, pero la que ganó fue una que se llamaba Flor de Zapallo. Y era la única que respetaba la bóveda como espacio, que consistía en que llenaba la bóveda de tierra, plantaba una semilla y con el sonido del sol esperaba que una semilla crezca, una flor de zapallo crezca en esas condiciones tan terribles como te da la bóveda del banco, consiguiendo todos esos esquemas. No le llega luz, no le llega ventilación,
relega casi nada, ¿no? Es un lugar que solo tiene humedad que puede ser bueno para todos. Y por eso fue que se le dio. Ve lo difícil que es también lograr que los artistas respeten el espacio como espacio. Estas propuestas que nosotros hacemos al año es la forma de mostrar cómo pueden jugar con las salas. Nosotros siempre apoyamos económicamente en todo lo que podemos y obviamente creativamente en todo lo que podemos para mejorar las muestras, mucho más de lo que ellos nos presentan, y poder ir buscando esa experiencia diferente que se puede tener en el lugar. ¿Ya? Disculpe por la pregunta. O sea, en primer lugar, el banco y la institución a la que usted representa también resguarda y protege y ayuda a los museos. No. Miren, nosotros como Banco Central tiene distintos repositorios, que está el Museo Nacional de Arte, Casa de Moneda, Casa de la Libertad, Archivo de Bibliotecas de Bolivia. Y acá el director Edson Hurtado, que después les va a dar unas palabras. Y bueno, el Centro Cultural en Santa Cruz, el CDC, que es un centro más nómada, y otro que está adoptado. Nosotros solo trabajamos dentro de nuestra institución con los recursos que tenemos. Máximo con alianzas que se pueden formar en convenios, como hemos hecho ahora con la Gobernación, o con nuestros propios centros culturales. Lo que sí invertimos es que una vez al año, antes de hacer nuestro POA, los artistas presentan sus propuestas y nosotros ahí destinamos un pequeño recurso económico para poder darle como un pago al artista también por su trabajo, porque hay un problema con los artistas plásticos, no se les da un pago como a los de teatro o a los músicos, que es más fácil pagarles por una obra o un concierto. Pero en condición de eso, ellos tienen que hacer, por ejemplo, un video de su proceso creativo, ¿no? Y ponemos otros recursos para elementos museográficos, la curaduría que la vio, y bueno, la museografía, ¿no? Que se va a hacer. Eso sería, gracias por la clase, pero en cierta forma apoyan, digamos, en alguna forma apoyan a museo, digamos aquí de historia natural, digamos. Tal vez con alguna capacitación específica o nada, o no apoyan así. ¿Sí apoyan o no? Bueno, gracias Andrea, muchas gracias por la pregunta, muy buenas tardes, bienvenidos a este evento que estamos realizando. Yo soy director del Centro de la Cultura Plurinacional, que como le decía Andrea, depende de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. El banco administra los repositorios más importantes del país, la Casa Nacional de Moneda, el Archivo y Bibliotecas Nacionales, la Casa de la Libertad. En ese sentido, solamente se invierte en predios propios y con convenios interinstitucionales. Todo lo demás es la Fundación y el Banco Central de Bolivia. Todo lo demás lo hacemos los centros culturales y los repositorios. Es decir, que, por ejemplo, estas capacitaciones nosotros las podemos hacer, ¿no? Podemos decirle, a ver, hay un museo que está comenzando, por ejemplo, ahora ayer me reuní con unos chicos del Alto que están comenzando su museo de la memoria histórica del Alto, que es un proyecto maravilloso. Y con ellos hemos quedado que vamos a trabajar en el tema de capacitación y formación. ¿Ya? Entonces, hasta ahí es donde pueden llegar nuestras atribuciones. Nosotros no pagamos consultoría, no pagamos... No, pero digamos, no podemos invertir en cosas que no están dentro de nuestra tuición. Pero digamos, como explican que hay alianzas estratégicas, Correcto. como en la gobernación, en caso de haber una alianza estratégica, llegarían a apoyar en cierta forma, no siempre con recursos económicos a lo que es un museo, ¿verdad? ¿Cómo con qué, por ejemplo? Por ejemplo, a ver, yo les voy a explicar mi experiencia. Bueno. Visitamos el museo que está el museo que está al frente del Banco Nacional, aquí, que es el Museo Histórico, algo así. ¿De aquí? Sí, de aquí de Cochabamba. Entonces, visitamos una persona venida de otro departamento. Pues la experiencia no fue muy bonita porque primero
atención al visitante, un poco fallando. Tenían un curso que más que curso estaban metiendo bucle y los señores, las señoras. Nadie te explicaba ni te guiaba, te agarraban en la puerta y te explicaban lo que ibas a ver. Pero hay de indicarte y decirte, estamos en la sala tantos, no había. Incluso entramos a una sala que tuve que prender las luces yo. No había quien te explique, no había quien te explique. Otra falencia que yo veo y vi la experiencia que tengo, tanto en la Casa de la Moneda y los museos de aquí, personas que no cuentan con uniforme. O sea, es un museo, es una institución, es algo que representa la historia o algo, ¿no? De un departamento, de una ciudad, de lo que sea. No tienen uniforme. Entonces, tal vez, no sé si tienen alianzas estratégicas, puedan hacer no sé, una capacitación de ese estilo, ¿no? O no dan siempre, no sé, esa es mi pregunta y mi inquietud, ¿no? Eso está un poquito más alejado de, claro, eso quería saber, ¿no? de nuestro trabajo, ¿no? O sea, eso son cosas que se pueden resolver. Lo que Andrea, por ejemplo, les ha explicado es el tema de la museografía, ¿no? Hemos estado en Tarija, tenemos también nosotros un convenio con la alcaldía de Tarija. Por ejemplo, la conocen nuestra cantante Enriqueta Ulloa, por ejemplo, ¿no? Ella tiene su hotel, su casa museo, su hotel museo. Entonces hemos ido a darle a ella y a la gente que trabaja ahí una clase de museografía, porque a veces ella con toda la buena voluntad puso sus fotos, con toda esa trayectoria grandísima que tiene, y digamos que le faltaban algunas cositas que son características de la museografía y que ayudan a que la gente, que por ejemplo de repente no puede tener eso, porque un museo debería funcionar solo. Un museo tiene que funcionar, a menos que sea una cosa muy específica, debería funcionar solo. La gente entra, mira el cuadro, mira la infografía técnica y pasa. Nadie te está explicando de qué se trata el cuadro, ¿no? Así debería funcionar. Y de repente en este museo de Doña Enriqueta estaba así como todo muy disperso, todo muy junto, y le hemos dado una, ¿no? Y estamos trabajando con el Museo Franciscano también, con el Archivo Franciscano en Tarija y con el municipio. Pero también hacemos esta alianza. Cuando hay solicitudes nos dicen, a ver, miren, aquí hay un museíto que se va a crear, necesitamos un taller de iluminación, un taller de museografía, uno de atención, no sé si alguna vez hemos hecho de atención al usuario, ¿no? Porque eso siempre responde al contexto local, a la institución que lo tiene, ¿no? Yo quiero hablar un poquito del CCP, que es el lugar de donde nosotros venimos, que es el Centro de la Cultura Plurinacional en Santa Cruz, para invitarlos para que puedan presentarnos proyectos, ¿no? A mí me interesaría mucho conocer qué es lo que está pasando en Cochabamba y poder hacer estos trabajos de alianza y de intercambio, ¿no? De intercambio con Santa Cruz, sobre todo, que es a donde nosotros nos corresponde. Estamos trabajando ahora en Cochabamba, en Tarija, en el Beni el año que viene, porque estamos ampliando el alcance que tiene la fundación, pero nosotros necesitamos siempre así como una carta, como un convenio de intenciones, alguna cosa así, que nos ayude a nosotros a poder llegar administrativamente, quiero decir, a esos lugares. Entonces quiero invitarlos para que nos envíen, Andrea seguramente con Fidel les va a dejar los datos, proyectos en plásticas, en teatro, en música. Me gustaría llevar algunas cosas a Santa Cruz. Quiero traer, estamos trayendo, bueno, mañana inauguramos nuestra muestra de los Guarazué, que es un pueblo originario de tierras bajas de Santa Cruz específicamente, y que está basada esta muestra en una investigación, una tesis doctoral de don Jürgen Richter, que es un antropólogo alemán que trabajó muchísimos años en Santa Cruz, y hemos hecho una muestra sobre el pueblo Guarazué, que lo vamos a abrir mañana en la noche. Entonces quisiera que ustedes nos puedan presentar proyectos, pero para presentar proyectos es muy importante que, como dicen en mi pueblo, hay que asentar la cuajada, ¿no ves? Hay que cortar la leche y asentar la cuajada para hacer el queso. Todas las ideas, tenemos muchas ideas, pero hay que bajarlas a un proyectito, ¿no? Es decir, así unos cuadritos
que nos permitan a nosotros, y yo siempre ya ahora hablo en idioma, en dialecto burócrata, porque al final de cuentas tenemos que cumplir muchas cosas, ¿no? Pero me interesa mucho poder conocer lo que están haciendo aquí y saber las inquietudes, por ejemplo, ¿no? Si hay necesidad de hacer algunos talleres, si hay necesidad de hacer formación, sobre todo me interesa mucho a mí el tema de formación de los jóvenes, de los chicos que están comenzando, que están dando los primeros pasos. Ahora estamos con un taller de fotografía, ¿no? Y cada año nosotros vamos haciendo algunas cosas. El año pasado hemos tenido una itinerancia muy linda aquí, con teatro, hemos llevado algunos grupos a Santa Cruz y lo estamos haciendo así de todo el país, ¿no? Entonces yo los invito para que puedan presentar los proyectos, ¿no? Así, un cronograma de actividades con fechas, con presupuesto y con objetivos, que es básicamente lo que yo necesito para iniciar un proceso de evaluación primero y después administrativo para la contratación. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Sí. Gracias. Les agradezco porque este tipo de espacios es muy requerido por Cochabamba, ¿no? El tema curatorial creo que casi nunca lo hemos tocado. Y de verdad, las instalaciones, por ejemplo, que hemos tenido hace poco en Patiña con lo de Dalí, ¿no? Sí. Ha sido impactante, pero siento que falta aún más, ¿no? El hecho de poder impactar, hacer experiencias de usuario con la persona que está viendo. Mi pregunta es, pues, no me entiendo. ¿De alguna manera hacen apoyo financiero o financian proyectos de un inicio? ¿O en realidad tenemos proyectos ya en realización, habría algún apoyo para poder llevar a cabo? Eso es una duda que tengo. Y bueno, si todo este proceso podría haber una ayuda de un proceso curatorial para poder realizar una obra óptima. Sí, nosotros tenemos apoyo económico para las propuestas que son aceptadas después de una evaluación que tiene que ver más que todo con nuestra vocación, ¿no? Nosotros hacemos fomento a las artes, ¿no? Apoyamos muy poco patrimonio o archivo, digamos, porque no es nuestra especialidad, ¿no? Patrimonio lo hace, no sé, la Casa de la Libertad, el Museo Nacional de Arte, o el archivo lo hace el Archivo Nacional, ¿no? Que tienen como unas vocaciones muy específicas. Nosotros un poco más abiertos, nosotros hacemos pintura, es muy divertido, realmente hacemos muchas cosas. Sí tenemos apoyo económico que va desde 100 a 20.000 bolivianos, dependiendo de la propuesta, del proyecto que ustedes nos mandan, ¿no? Todo ese proyecto tiene que ser en base a un trabajo ya realizado. No apoyamos un proceso. No es decir, vamos a decir, yo voy a hacer un concierto de rock o de folclore en tal día, a tal hora, abierto gratis para el público y me va a costar 10.000 bolivianos. Entonces nosotros incluimos en nuestra planificación y hacemos esto, ¿no? O voy a llevar cuadros de Cochabamba a Santa Cruz y voy a hacer una exposición en el CCP y eso me va a costar 18.000 bolivianos, ¿no? Porque hay que pagar flota, no sé, un flete y el seguro, ¿no? O no sé, no es que vayan muy seguros sus cuadros y no haya que pagar seguro, eso. Y nosotros apoyamos eso. Pero esos montos tienen que ver con el tamaño de la muestra que van a hacer, o del concierto, o de esas cosas, y un poco con la trayectoria de los que presentan esto, ¿no? Es decir, hay gente que tiene mucha trayectoria, hay gente que está comenzando, entonces nosotros tenemos mínimamente siempre apoyamos con 3.500, 3.000 a las cosas que son muy pequeñas y de gente que está iniciando sobre todo, ¿no? Y luego de ahí vamos subiendo. Pero la norma no nos permite apoyar, por lo menos a nosotros, con más de 20.000, ¿no? Porque si ya es un proceso de compra mayor, hace mucha burocracia, sí podríamos, pero tengo que subir al SICOMES y hacer todo un proceso administrativo y subirlo a subasta. Entonces me ahorro todo eso y apoyo con 20.000 para abajo, ¿no? Que es lo que nos permite hacer el Estado. Es muy necesario que los artistas, los gestores culturales, traten de entender cómo funciona el Estado, ¿no?
Este Estado es así de cuadrado, ¿no? Y hablo del gobierno nacional, el gobierno departamental, el gobierno municipal, ¿no? El Estado como figura no entiende la cultura, no diferencia la cultura como algo distinto. Yo les voy a dar una anécdota. Nosotros hicimos la ley del libro hace varios años ya y descubrimos que para el Estado era lo mismo importar un tractor que importar un libro. O sea, la persona que quería importar un libro tenía que cumplir los mismos requisitos que el que quería importar un tractor. Porque el Estado no hace diferencia entre un bien y otro, es un bien que se está importando. Entonces no importa si es un tractor y no importa si es un libro. Eso es lo que hace el Estado, ¿no? Entonces el Estado me pide a mí, me dice, ¿por qué yo voy a apoyar con 20.000 bolivianos a una muestra? ¿Y qué es lo que retorna hacia el Estado? ¿Qué es lo que gana el Estado? ¿Cómo se invierte esa plata? ¿Entiendes? Entonces es importante que puedan, y los tiempos también, ¿no? Nosotros trabajamos para la Fundación del Banco Central de Bolivia, que tiene una planificación anual muy estricta. Entonces yo todo lo que estoy haciendo este año lo he planificado el año pasado. Todo mi año. Obviamente algunas cosas pueden ir cambiando, porque ya saben que hay paros de 31 días y bloqueos en no sé dónde, y siempre hay esas cosas. Dalí, por ejemplo, no lo pudimos tener en Santa Cruz porque hubo el paro a fin de año, cuando salía de La Paz ya no daba tiempo para que llegue para el montaje en Santa Cruz. Así solo un detalle, que imaginas el infierno se iba a poner en la bóveda que ya estaba roja para recibir esa parte. O sea, teníamos todo perfectamente planeado para hacer una mega de David. Iba a ser una buena instalación, pero con el paro que hubo en noviembre del año pasado no daban los tiempos para que llegue la muestra, la instalemos y se pueda hacer, ¿no? Pero además era un tema de seguridad también, ¿no? Porque había como que podía pasar cualquier cosa con los cuadros de Dalí, ¿no? No hacernos responsables. Entonces es importante entender los tiempos. Si ustedes quieren hacer algo grande en Santa Cruz, que a mí me interesa, deberían mandarme su proyecto en el transcurso de este mes para que yo evalúe y ponga en mi POA del año que viene, ¿no? Así funcionamos nosotros. Es muy difícil que tengamos apoyos de un día para otro. No funciona así esta institución. Es una planificación muy larga, con un año por lo menos para realizarlo. Sí, otra pregunta. Sí, ¿cuál es el correo? ¿A dónde envían los proyectos? Es una. Y la otra sobre las capacitaciones. Comprendería la parte jurídica, digamos, cómo funciona el museo, cómo saco los permisos, cuánto voy a cobrar, en ese sentido. Y también los permisos de tener obras, por ejemplo, no sé, un chulpá, un jarro inca, o armas que son ya unas antigüedades que son exposición, digamos, ¿no? Si habría la posibilidad de capacitación y más legal, más política en cuanto a la tenencia de estos objetos. Les voy a dejar mi tarjetita aquí para que le saquen fotos. Está mi teléfono, mi correo electrónico, se los voy a dejar aquí. No he traído muchas, no va a alcanzar para todos, así que le sacan una fotito o anotan ahí, está mi teléfono y mi correo electrónico. La segunda pregunta la voy a responder. En el tema de movimiento, lo que se hace siempre para un movimiento dentro del país es tener una certificación que el Ministerio de Cultura te da, que es obra de arte. Y también te da otra certificación cuando tú quieres sacar. Solo podemos sacar cosas contemporáneas. Es ilegal sacar cualquier cosa que tenga más de 50 años, que ya es patrimonial, salvo tengas un convenio interinstitucional, dos instituciones, un museo que está recibiendo la obra, la va a devolver, etc., ¿no? Y la Cancillería tiene que ver. La Cancillería mucho más complejo. Después los traslados, en nuestro caso, bueno, los traslados se hacen vía terrestre porque todas las exposiciones son increíblemente pesadas
y de mucho volumen, y se hacen traslados con seguros. Siempre hay que tener un seguro en caso de que algo pase en el trayecto, asalten al camión, el camión se choque, se meta a barranco. O sea, ha pasado en Estados Unidos, ha vuelto el trailer con una explosión gigantesca que ha llegado acá después. Entonces, siempre se le pone un seguro a toda la muestra, y recién con ese seguro, y bueno, hay protocolos de embalaje, de manipulación, hacer cajas especiales. Eso, como dices, sí sería como que todo un taller aparte, que está un poco más del área de conservación que les mencionaba. Cómo tienes que cumplir, qué tipo de cajas, qué tipo de materiales que tengan pH neutro, que no hagan daño a las obras, que no la raspen, que no la manchen, cómo se lleva un cuadro, cómo se lleva una escultura, todo eso en camiones, para asegurarse de que va a haber mucha vibración, tal vez manipulación torpe, ¿no? Qué señalética se le pone a la capa, etcétera, etcétera. Eso es otro taller. Pero básicamente son esos movimientos, son obras de arte. Aquí al Ministerio de Culturas, que te certifiquen que es una obra de arte, y tener un seguro. Siempre y si tenemos tiene seguro. más de 50 años, como si son armas de la cultura, no sé Claro, qué. eso dentro del territorio nacional no hay problema, se puede mover. Toda obra prehispánica, colonial o republicana, podemos mover dentro del territorio nacional sin problema, con estos permisos que no cuestan, que no tienen un costo económico. ¿Entendido? Ya si vamos a tratar de gestionar una muestra en otro país que tenga este tipo de obras, eso ya es mucho más complejo, ¿no? Eso tiene que ir además con una aprobación de la asamblea, de qué piezas perfectamente catalogadas bajo el criterio del ministerio, las fichas que ellos tienen, están saliendo, en qué estado están saliendo, cuándo van a volver, hacer con el otro país, ¿no? Eso para asegurarse no caer en tráfico ilícito de obras de arte. Sí, ¿alguna otra pregunta más? ¿Se acuerdan también de este chico que encontraron en Perú con una momia en su mochila? ¿Alguien se acuerda de esa noticia? Por ejemplo, esa figura, ¿qué figura es? ¿Es tráfico? Porque no estaba dentro de su país. Es tráfico porque todo lo que está bajo tierra es del Estado. En realidad, si vamos a la legalidad y ustedes en encuentran una pieza prehispánica, lo que deberían hacer es entregarla al Estado, porque es del Estado. Eso es por la ley de patrimonio, está declarado. Entonces, una momia obviamente pertenece al Estado. Si te encuentran con algo así, ¿por qué aquí no? O sea, ¿por qué acá el mismo Estado sabe las colecciones prehispánicas en familias particulares y no los meten presos? Porque tiene cárcel hasta 6 años. Porque no hay la cantidad de museos suficiente que pueda albergar eso. Entonces solo te piden que las registres en el Sistema Nacional de Catalogación, que digas, yo tengo esta pieza, la voy a cuidar, digamos, ¿no? Prometo que la voy a cuidar en mi casa. Entonces, en el momento que el Estado lo requiera, tú tienes que estar consciente que puede ir a tenerla, ¿no? Y si es una pieza icónica en nuestra historia y que es un estudio y puede ir a uno de los museos, obviamente te van a solicitar que la entregues, o tú puedes donarla a museos como el MUSEF, por ejemplo. El Museo Nacional de Arte, reciben estos museos, reciben donaciones de piezas muy importantes y simbólicas dentro de nuestra historia, ¿no? Es otra figura. ¿Quién más? Buenas tardes. Sí, yo quería felicitar por la exposición. Realmente he aprendido muchísimo. Yo no sabía exactamente que todo el trabajo que hacía un curador. Y felicitar por los ejemplos mostrados. Realmente son exposiciones autoguiadas, ¿no? Un buen guión, una buena organización para causar impacto, ¿no? Son algo muy significativo para el visitante. Agradecer por eso, muchísimas gracias. Y bueno, también estoy ansiosa de ver cuándo va a haber otra capacitación, porque creo que se puede implementar también para no solamente la parte cultural, sino la parte didáctica, ¿no? Yo soy ingeniero forestal y soy también intérprete ambiental y hacemos este trabajo pero lo llamamos medios interpretativos, de crear eventos didácticos, exposiciones, y la verdad no sabía que existía esta especie de... También
Buenísimo. Gracias a usted. Esa es la importancia de crear el guión, es muy importante, ¿no? El guión va a permitir que la gente no necesite un guía, por ejemplo, ¿no? Ese guión tiene que ir contando lo que tiene el museo automáticamente, ¿no? Uno debería poder entrar ahí tranquilamente. Muchos hacen curaduría sin saber qué se está haciendo, porque ahora no tenemos la especialidad todavía de esta área. Nosotros hacemos guiones para la parte natural, o sea, de interpretación del patrimonio natural, o sea, ¿no? Y eso es lo que hemos aprendido, ¿no? Elementos y lo llamamos diseño de medios interpretativos. No sabía que era algo que se relacionaba. Porque ustedes determinan qué cosa va a ir, qué cosa no va a ir, cómo lo van a armar. De acuerdo a un guión literario, un guión técnico, ¿no? La parte de todo eso, sí. Está bienísimo. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta más? Gracias a usted. ¿Nada más? Bueno, gracias por la exposición. ¿Ustedes trabajan con museos comunitarios? ¿Hacen capacitaciones, guías, de repente en lugares más alejados de nuestro país, en comunidades donde realmente hasta los caminos son complicados? Hay procesos de querer rescatar ciertas piezas, ¿no? Podemos hacerlo. Sobre todo nosotros que estamos trabajando más en Cochabamba, Tarija y Beni, esa es más o menos nuestra jurisdicción, ¿no? Pero el CEDE se hace Oruro, la Casa de la Moneda hace Potosí, ¿no? Más o menos así es. ¿Y en la Chiquitanía trabajan? Sí. Ya. Podríamos hacerlo, sí, estamos muy cerca de ahí. ¿Cómo sería el proceso de apoyo de ustedes como institución para la construcción de un museo comunitario? ¿Usted quiere construir un museo comunitario? Bueno, no, claro, sí, pero... Sí, digamos, no. infraestructura. Claro, bueno, todo, ¿no? La construcción y el funcionamiento, ¿no? No, eso está lejos de nosotros. Nosotros no financiamos infraestructura. Ah, claro, sí. No podemos financiar. Pero apoyaría en la parte de capacitación. Apoyaríamos en toda la parte de la capacitación, de armar el museo en un lugar así, inclusive desde la catalogación. Si ustedes me dicen, mira, aquí este señor, como tenemos, hay un señor que se llama en Portachuelo, que es el coleccionista del pueblo, más o menos, ¿no? Y él quiere armar su propio museo, pero tiene todo mezclado así, y cosas así, la cama de su abuela, y unos documentos de 1800 y unos libros únicos que él tiene. Entonces, nuestra idea es que vamos a ir catalogando cada una de esas cosas y luego vamos a ver qué es lo que funciona, qué es lo que sirve, y luego se hace el guión que decía la señora, y en base a eso se hace con la infraestructura hecha la disposición, ¿no? O sea, eso sí podemos hacer. Estamos haciendo nosotros también la catalogación de los bienes de Gladys Moreno, la cantante cruceña, embajadora de la canción boliviana, y su hija va a donar todo lo que tiene de su madre a la fundación. La idea es que nosotros podamos hacer una exposición con todo lo de Gladys Moreno, ¿no? Sus vestidos, el cóndor de los Andes que tiene ella como cantante, sus discos, no sé, hay un montón igual así. Hay fotos familiares, vajillas, el cenicero de su madre que fumaba mucho, no sé. Entonces estamos haciendo toda esa catalogación que luego nos va a permitir saber qué es lo que realmente tiene eso, qué es lo que funciona para el museo y luego cómo hacer esa distribución, ese guión, para que la gente entre y vea la vida de Gladys Moreno, ¿no? En ese caso nosotros estaríamos en la segunda fase, sí, en la siguiente. Necesitamos que esté la infraestructura, que esté el material, y en base a eso nosotros ya entraríamos para hacer catalogación y para hacer un guión museográfico, e incluso tal vez podríamos ayudarles en montaje, ¿no? Entonces podríamos ayudarles a hacer el montaje. Pero siempre en un trabajo conjunto, porque soy yo, además. Entonces dentro de lo que también tenemos en el centro, entonces hay que tener un equipo. Entonces ahí vamos, capacitamos para la catalogación, la vemos, para ¿no? Sí, correcto. ¿Más preguntas? Sí. Yo tengo una duda. Si se va a hacer una muestra de carácter geográfico, donde obviamente te van a traer elementos de la vida de la persona, ¿cómo puedes catalogar qué elemento te sirve como muestra museográfica y qué elemento es un elemento común y corriente? Esa es mi duda. Muy buena duda. Bueno, eso es lo que vamos a hacer con Gladys. Es muy
importante cuando estás tratando con temas que no tienen precio. Que no tienen precio, que menos sentimental, hablar con muchas personas, investigar mucho, leer mucho, para ver realmente cuáles serían las más representativas. Y tener el corazón totalmente frío, que es lo que tiene que tener siempre el curador, para determinar qué cosa es importante y qué no. Porque tú puedes decir, por ejemplo, la hija de Gladys, pues es que era el cenicero, la tacita de té de mi madre, sin su tacita de té, pero tú has visto por conveniente que no entra la tacita de té, por algún motivo, digamos, que has estudiado, que has analizado, entonces, es decir, no entra la tacita de té. Es bastante frío y duro en ese aspecto, pero sí requiere un elemento así biográfico, digamos, que se está armando, sí investigues mucho, no hables con muchas personas, veas lo que se ha escrito, realmente qué hacía y todo eso. Es un trabajo bastante más complejo y largo. ¿Alguien más? ¿Y cuáles serían nuestros parámetros, digamos, para definir qué va y qué no va? Esto les hago la consulta, porque próximamente voy a tener una exposición sobre un profesor muy conocido, de Jaime Escalante. La persona que me está trayendo los elementos me está trayendo desde la gorrita del profesor hasta el teléfono. Entonces yo tengo que más o menos ver qué redundancia va a tener como pieza museográfica. Entonces ahí más o menos un poquito es un poco complicado. Claro, ahí tendrías que dividir. Por ejemplo, mira, yo tengo Gladys que estamos trabajando. Se está dividiendo en su parte personal, pero también por un tema de espacio, de distribución, o sea, porque hay que ir completando todo. Es como que la vida personal y su vida como artista, porque ambas tienen relevancia. Entonces, ¿qué cosas pones en su vida como artista? Son las cosas que la gente más conoce, sus turistas conoce. Y en la vida personal es lo que te digo. En este caso tenemos que hablar con la hija, tenemos que hablar con los amigos, tenemos que hablar con personajes cruceños, que siempre está detrás de cada uno de ellos, para que realmente nos digan también cómo la gente la recuerda. Claro, porque de repente alguien se acuerda, o muchos se acuerdan y dicen, claro, bueno, siempre estaba con su tacita, cuando iba, siempre estaba con su tacita. Es una cosa importante. Ya la conviene. Por ejemplo, la gorrita de Jaime Escalante, típica de él, o sea, realmente sí no es. No se puede obviar eso. Entonces, son esos elementos que con un poco de experiencia ustedes van a adquirir ese conocimiento y van a poder dilucidar qué es lo que le conviene a su, porque también hay que ver eso, ¿no? Así, conviene poner ese sombrerito dentro de la muestra, ¿no? De repente sí lo ponen como una foto como esta de Don Jaime y el sombrerito a un lado, ¿no? Entonces, y ahí ya se relaciona, pero es importante hacer esa evaluación al momento de hacer un guión museográfico, una curaduría. ¿Más preguntas? Tal vez considerar dos guiones, uno que sea autoguiado y uno que sea guiado. Y lo personal en un guiado puede tener más relevancia cuando se menciona una historia, etcétera, pero si es autoguiado... De hecho, se recomienda tener los dos. De hecho, es muy recomendable tener una museografía que funcione sola y un guión museográfico que lo maneje a alguien que sepa que pueda responder preguntas. Nosotros, por ejemplo, tenemos, no sé si lo conocen, a don Herminio Pedraza, que es uno de los pintores más representativos de Santa Cruz, fallecido hace muchos años, de la generación de Lorgio Vaca, de Tito Curamoto, ¿no? Y tenemos un cuadrito, de los pocos que hay en Santa Cruz, está un cuadro de Herminio Pedraza. Y hay mucha gente que va y pregunta, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Por qué pintaba así don Herminio? ¿Y cuáles eran las vacas sagradas? Entonces, hay un dato que nosotros siempre damos con Andrea, y es que la tela del cuadro de Herminio Pedraza, por ejemplo, eso sirve además para el guión de la persona que va a hacer la guía. La tela del cuadro de Herminio Pedraza es la tela de un colchón. Era tan pobre Herminio Pedraza y había tan poco material en Santa Cruz que se buscaba colchones viejos, los desarmaba, los curtía, los limpiaba, todo lo que podía. Entonces, cuando uno ve los cuadros de Herminio, hay unas líneas así
marcadas en muchas partes, pero ¿se acuerdan de esos colchones bicolores que había? Rojo con azul, blanco con azul. Eran las telas en las que Herminio pintaba. Además, porque sus cuadros son grandísimos, ¿no? Herminio siempre ha hecho cuadros muy grandes. Entonces, por ejemplo, esos datos al visitante le llama la atención, impacta de alguna manera la visibilidad. ¿Sabes qué? Aquí dormía alguien, o dormía mucha gente en esta tela, ¿no? Y el señor fue a la basura o a no sé dónde y se encontró un colchón viejo, lo sacó, lo acomodó y pintó su cuadro, que hoy es patrimonio de Santa Cruz y que está en nuestra pared. Pintó su colchón y ahí tuvo un problema con su esposa que vino. Sí. Y otra artista que dice, ¿por qué pintaba grande? Porque era ciego. Este niño era ciego, por eso pintaba grande. Claro, Ve la importancia de hablar con la gente y como vas a tener muchas cosas que vas a tener que votar, o sea, que no usar, ¿entiendes? Hay que, por tu espacio, por tus recursos económicos, por todo. Ahí está la frialdad. Y una de las cosas que a mí me ha servido y va a dar en la exposición es que en el ingreso ponemos un código QR que se descargue en una guía. O sea, que quieres saber más si no hay una guía todo el tiempo, porque no hay un guía todo el tiempo, no todos pueden pagar un guía todo el tiempo, pueden descargar eso. Y con eso ir viendo la exposición, con eso llevárselo a su casa y verlo con calma. Esa era otra cosa que nosotros estamos aprendiendo, porque tampoco tenemos todo el financiamiento del mundo, pero ¿cómo podemos aprovechar estas cosas de la tecnología para que la gente que realmente está interesada, porque hay gente que va a ir a dar una vuelta por el museo y hay un cuadro, pero hay gente que se interesa y que quiere saber más sobre el Minio, sobre las vacas sagradas, de la plástica en Santa Cruz, o quienes más tienen cuadros grandes. Entonces, parte del proceso de elaboración de ese museo es una serie de elementos que van a ayudar a mejorar la experiencia de la gente. Audio, video, así todo se puede hacer con el celular, ¿no? Las películas se hacen con el celular. Entonces está como muy fácil, creo yo ahora, hacer cosas para descargar, para que la gente se descargue, o un link, un QR con un link a un video en nuestra página de Facebook. Eso funciona también. Y ahí le decís, bueno, ahí en ese videito que ya lo trabajaste antes, que ya hiciste con el museo hecho, le vas dando más datos, más datos, más datos, más datos. Entonces hay que aprovechar. La otra cosa que nos ha enseñado la pandemia y que creo que es importante que lo entendamos, es que hay que repensar el concepto de museo, el concepto de repositorio, de centro cultural. Ya no va más. Las bibliotecas están obsoletas. Hay que cambiarlas, hay que repensarlas, hay que ver cómo acercar todas estas instituciones, todas estas grandes infraestructuras a la gente que vive ahora de otro modo de la de hace 50 años. ¿No? Hay que repensar. Este museo que se va a hacer en la Chistanía tiene que estar pensado en la gente de ahora, en cómo funciona, cómo pensamos ahora, ¿no? Y tiene que ser un encuentro didáctico, un lugar lúdico, un lugar tecnológico, ¿no? En donde la gente realmente pueda funcionar, ¿no? Y sea funcional para la gente. Nosotros estamos no hay una receta, ¿no? No es que yo te voy a decir así, ¿sabes qué? Esto es lo que funciona. Es prueba, error. Nosotros estamos en un proceso constante de evaluación de la experiencia que tienen nuestros usuarios en los centros culturales. Hay gente a la que no le gusta, hay gente que 5 minutos de video es demasiado y no puede, entonces tenemos que hacer cosas más pequeñas, o hay gente que no quiere, no sé. Cada centro cultural tiene sus características, ¿no? Y acuérdense, todo funciona muy rápido ahora, ya no hay esa posibilidad de irte a sentar 2 horas frente a un cuadro para analizarlo, ¿no? No pasa eso, la gente ya no lo hace, ¿no? Las muestras tienen que ser más dinámicas, no por ello menos profundas, no por ello con menos contenido, ¿no? Sino que tenemos que hablar el lenguaje de los chicos, básicamente TikTok, así, 50 segundos. Y si van a usar tecnología, que es lo que nos ha pasado en una muestra de nombres que tenemos ahora, tienen que asegurarse que funcione y que todos los días alguien va a ir, va a aprender, va a configurar y va a estar corriendo. Y que tu proyector no va a morir, tu tele no va a morir, tu celular no va a calentar, tu audífono. Eso es lo más complejo de meter la tecnología, porque los equipos son caros
tienen tiempos de vida cortos, especialmente los proyectores, y claro, le dan durísimos. Imagínense, son 8 horas todos los días mínimamente que está prendido el aparato. Se calienta, todo eso hay que pensar, porque si ponemos un televisor y está apagado, mejor sacamos el televisor, ¿no? Si no tenemos la certeza de que vamos a tener una persona que va a estar bien. Por ejemplo, esta muestra tenía muchos elementos tecnológicos, muchos. Sonido, cambio de luces, proyecciones. Pero por ejemplo aquí, ¿a quién le puedo encargar que esté todo el día pendiente, como yo puedo estar en mi centro, de que el aparato funcione, de que el otro no se quede? Entonces no voy a dejar un hablante en silencio. ¿Entienden? Es mejor no lo pongo. La pienso de otra forma. ¿Entienden? Eso siempre vean cuando usen la tecnología, porque es el principal error de los museos actualmente, dejan los equipos apagados. Sí. ¿Qué más? ¿Comentarios antes de que se vayan? Pero primero hay que entonces. Bueno, no sé si te entendí bien que hacer una convocatoria permanente a fin de año para artistas. No, a mediados de año para hacer la predicción del próximo año. Como decía, en junio. Exacto. En junio vamos a hacer esa programación y hasta fines de mayo, todos si quieran, con presupuesto. Sin presupuesto, cualquier. 3 meses antes. Dijiste que era para artistas, pero es abierto, ¿verdad? O sea, puede una persona independiente y un artista presentar en su proyecto. ¿Qué proyecto, por ejemplo? A ver, ¿cómo? Porque en realidad, por ejemplo, lo que yo les pido es un portafolio. A mí no me interesa que manden su currículum. Lo que cuenta el proyecto más es el proyecto, es lo que trabajan, es qué cosas como ustedes en su statement ponen, qué cosas como ustedes como artistas quieren reflejar, quieren tratar, qué están persiguiendo dentro, ¿no? Esas cosas son las que particularmente a mí me interesan. ¿Hay algún tema que sea excluyente, digamos, algo que no trabajan, precisamente, o sea, que está legado, digamos, o hay una cosa específica que no trabajen? En artes visuales. Porque sí, o sea, entendí que está abierto, ¿no?, a temas culturales y artísticos, digamos, la propuesta, pero quiero saber si, digamos, hay alguna restricción o alguna cosa que decía, ¿no?, por no ayudan a trabajar. Mira, ningún tema que sea ofensivo a cualquier persona, ya sea religiosa, política, o sea, si quieres, si tu planteamiento es ofensivo o confrontador, no nos interesa. En un centro cultural estamos montando otras cosas, pero después es abierto. No tienes que ser artista de 24 horas al día, la mayoría no son, entonces puedes presentar tu proyecto. Tendríamos que analizar el tema más o menos que tienes, ¿no? ¿Y a dónde hacer? Bueno, lo que decía también me llamó un poquito a tocar dos cositas. Creo que este taller sirve mucho para aclarar y despertar también ideas. Muy bien lo había dicho que necesitamos pues una formalidad, en este caso los proyectos. ¿Qué características debe de tener un proyecto para que por lo menos sea considerado en el COA del siguiente año? ¿No? Y tal vez con una deuda anterior de algún taller que tuvimos el año pasado, creo, que sí se puede dar un taller de elaboración de proyectos. Sí, estamos pensando en hacer un taller específico de elaboración de proyectos culturales para precisamente ayudar a los artistas, a los gestores culturales, a la gente que trabaja en esto, a formalizar un poco, ¿no? Porque si ustedes se ponen a googlear un poquito, encuentran que hay muchos fondos, no solamente el Estado, la cooperación internacional, las embajadas tienen fondos que realizan. El Fondo Suizo, por ejemplo, de apoyo a la cultura es grandísimo y lo apoya, es un poco más social, digamos, más que ver con la provincia y con los campos, pero está buenísimo porque y además ganar un fondo suizo es buenísimo. Entonces, básicamente un proyecto, para que yo pueda considerarlo, tiene que tener un nombre clarito, ¿no? Así, concierto del grupo Aguatiñas en Santa Cruz, y un cronograma, ¿no? 2 o 3 días para montaje de sonido, para pruebas y para el concierto, y luego un presupuesto. El presupuesto generalmente no lo necesitamos desglosado, porque no me interesa saber si es que lo vas a pagar un pasaje de avión
Pocito de flota, ¿no ven? Para que vayan todos los aguatiñas a Santa Cruz a grabar. Es decir, el Estado, y eso quiero que lo sepan también, porque a veces cuando vamos a pedirle a la gobernación, al Ministerio de Cultura o a la alcaldía, la gente pide pasajes, ¿no ven? O viáticos para ir. No les van a dar, porque no se pagan pasajes y viáticos a terceros. El Estado no hace, el Estado no le paga los pasajes o los viáticos a alguien que no trabaja para el Estado. Eso no funciona. Tuvimos una experiencia con intervenciones urbanas. ¿Alguien se acuerda de intervenciones urbanas? Este proyecto del Ministerio de Planificación del Desarrollo, donde sí pagamos con un decreto que quisimos hacer para toda esta gente que iba fuera del país a representar al país, ¿no? Llevamos películas a festivales, estaban en eventos, pero generalmente el Estado no paga esa cosa. Entonces, cuando yo te voy a apoyar tu proyecto para que vayas a Santa Cruz, te voy a dar 15.000 bolivianos. Y eso, vos ves qué haces con eso. Si lo pagas flota, si van al mercadito, o van a un buen restaurante a almorzar, no sé, o pagas a la gente, ¿no? Que va a ir a hacer el montaje, que va a hacer la prueba de sonido, a tu sonidista que va a ir a hacer el concierto, le pagas con esa tarea. Yo necesito un monto, ¿no? Y sobre todo, una justificación que me diga qué gano yo entendido como el Estado, ¿no? Con esto. ¿A cuánta gente voy a llegar? ¿A cuántos chicos van a escuchar esta canción? ¿Cuántas personas van a ver esa muestra? ¿No? ¿Cuál es el impacto que va a tener el encuentro, el conversatorio, el taller que están proponiendo que nosotros financiemos? ¿No? Básicamente es eso. ¿Qué gano yo? ¿No? ¿A cuántos vamos a llegar? ¿Es solamente para el artista? ¿O toda esta obra vamos a hacer? No sé, igual nosotros nos encargamos de eso, ¿no? Llevamos delegaciones de colegio, delegaciones de universidades, hacemos charlas en base a la obra, no sé qué. Pero básicamente deben tener una justificación, ¿no? Yo quiero hacer este concierto de los no sé cuántitos para, no sé, fomentar la interculturalidad, es más garganta que otra cosa, esa justificación, ¿no? Fomentar la interculturalidad entre los pueblos a través de la música, bla, bla, bla. Eso. Básicamente eso. 4 puntos así. Nombre, objetivo, cronograma, presupuesto y una justificación. Eso es lo que es. Y con ese papelito que ustedes asienten su proyecto, su idea, van a la alcaldía, van al ministerio, van no sé qué, y algunos, como de la embajada canadiense, por ejemplo, tienen muchos más requisitos, ¿no? Entonces piden muchas más otras cosas. Pero básicamente a partir de esas 4 o 5 cosas se puede hacer, se puede expandir más la creación del proyecto, ¿no? Antes de hacerlo tiene que ser un proyecto, tiene que ser 2 hojas de papel, y en base a eso vos podés hacer lo demás, ¿no? La muestra, lo que sea. ¿Sí? ¿Nada más? Bueno, les agradecemos muchísimo. Tenemos un videito para mostrarles. A ver, está todo el volumen, porque no tenemos para adelante más eso, ya. A ver si suena. Este 2023, el CCP cumple 10 Queremos celebrarlos juntos. Este 2023, el CCP cumple 10 años y queremos celebrarlos con vos. Para dar inicio a esta celebración, te invitamos a revivir en nuestras redes sociales los grandes momentos que han marcado nuestra historia en Santa Cruz de la Sierra. Personas, eventos y experiencias que han hecho del CCP uno de los principales centros de encuentro artístico y cultural entre bolivianos y bolivianas.
muchas gracias.